la Clau no se ha leído a Gramsci. No queremos reivindicar una única lectura de Gramsci. No significa que solo haya una manera de leerle, una manera de entenderle, o que no haya debate en torno a su obra. Pero sí que queríamos reivindicar con este título una crítica a lo que ha sido, en cierta manera, un uso, una prostitución prácticamente del pensamiento de Gramsci desde distintas corrientes teóricas. Gramsci lleva poco tiempo de moda en España. Principalmente yo creo que a partir de la crisis económica, como otros autores marxistas, se puso especialmente de moda. Antes del 2008 era complicado encontrar muchas obras, era incluso complicado encontrar el Manifiesto Comunista. Hacía muchos años que no se reeditaba. En Italia lleva más tiempo de moda, porque por supuesto es un autor que es muy utilizado por distintas corrientes. En Italia hay una versión incluso liberal o neoliberal de Gramsci que intenta enfrentarle no solo con el pensamiento comunista, sino cualquier pensamiento emancipatorio. Y aquí, en España, con ese origen de esa corriente de pensamiento especialmente representado por Lacrau, nosotros también interpretamos que se usa a Gramsci contra el pensamiento comunista. Se intenta, de alguna forma, cortar lo que tiene de revolucionario, de igual manera que se hace con Marx, lo que tiene de revolucionario Gramsci, para enfrentarle a su propia obra política. Enfrentan la obra teórica frente a la obra política. Para hablar sobre Gramsci contamos con Francisco Sierra y con Ana Jorge. Lo primero que quería hacer es disculpar a Francisco José Martínez, que por razón de enfermedad no puede participar. Nos ha mandado su ponencia por escrito, la enviaremos, pero bueno, hemos considerado que leerla no tiene mucho sentido, pero la mandaremos por correo. Y para empezar esta mesa, como decía, contamos con Ana Jorge, que es profesora de la Universidad de Málaga, que yo precisamente conocí cuando organizaba un curso de verano sobre Gramsci, en aquel momento en que no era especialmente famoso todavía. Y fue ella la que se lanzó desde la Universidad de Málaga también a recuperar y a difundir el pensamiento de este autor. Bueno, pues cuando quieras, Ana, muchas gracias por venir. A ver, sí. Buenas tardes. Bueno, primero yo voy a intentar ajustarme al tiempo porque tengo incontinencia verbal y puedo estar hablando. Me han dicho 20 minutos. Si me paso 5 como no está Paco, pues tampoco pasa nada. Bueno, yo quiero situar un poco el debate en lo que ha dicho Jaime, ¿no?, sobre las distintas lecturas que tiene Antonio Gramsci y porque Antonio Gramsci sirve para un roto y para un descosido, ¿no? Primero debo decir que yo no soy gramsciana, soy gramsciana, pero no soy gramscista. Yo no soy especialista en Antonio Gramsci. Lo que pasa es que yo sí me formé políticamente a través del círculo, me formé políticamente en mi juventud a través de distintas personas que estaban articuladas alrededor de la Fundación Manuel Sacristán, Julián Adinolfi, y que publicaba en la revista Mientras Tanto, y concretamente mi mentor teórico político pues fue Paco Fernández Buey. Y entonces yo me acerco a la figura de Antonio Gramsci de una manera, digamos que bastante instrumental. O sea, en el sentido que mis lecturas académicas son con mucha posterioridad. O sea, yo me acerco a Antonio Gramsci como parte de mi formación política como militante comunista. Entonces, ¿en qué medida releer a Gramsci para intentar comprender los procesos, parte de los cuales ha contado Julián Guita, que yo viví esta mañana, ¿no?
Entonces, bueno, porque un grupo importante de gente de Andalucía estábamos vinculados al grupo catalán que estaba en torno a Mientras Tanto, ¿no? Y luego, bueno, de eso derivó en una larga y estrecha amistad y algo, bueno, y desde luego magisterio por su parte con Paco. De hecho, el curso en el que invité a Jaime fue un curso en homenaje a Paco que acababa de morir, ¿no? Y entonces quiero situar en esto porque también tiene una dimensión importante, el hecho de que mi acercamiento primero a Antonio Gramsci no es desde el mundo académico, sino desde la militancia política. O sea, yo leo a Gramsci como... claro que lo leí también bien orientada y con muchos textos críticos de gente que en el entorno más o menos heterodoxo del comunismo español están haciendo de lo que es la obra de Antonio Gramsci, ¿no? Concretamente, como he dicho antes, todo el círculo que se articula en torno a Manuel Sacristán, ¿no? Entonces, bueno, yo, para empezar, ¿no? Voy a contar una anécdota, por eso digo lo de que estaba contándole a Paco, de un amigo, que es un amigo común, hace unos años. Yo dirigía un programa de doctorado que se llamaba Comunicación y Poder, en el que Paco también era profesor. Y entonces, un amigo que venía todos los años, pues estábamos en un restaurante en Málaga, en el centro, y empezamos una acalorada discusión en el que yo, en un momento determinado, le dije: ¿no has leído bien a Gramsci? Y él me contestó: yo he leído a todo Gramsci, y le repetí, subiendo el tono cada vez más, hasta que nos dimos cuenta que todo el mundo nos miraba. Le digo: te he dicho que no has leído bien. Y entonces él me dijo: adiós, mándame la Torá a Bilbao. Entonces, quiero con esto un poco también reflexionar acerca de que efectivamente Gramsci admite diversas lecturas, pero no admite todas las lecturas. Gramsci admite todas las lecturas que sean respetuosas con el propio pensamiento de Antonio Gramsci, no aquellas lecturas que retuercen y desnaturalizan el propio pensamiento de Antonio Gramsci. Entonces voy a intentar estructurar una serie de ideas básicas acerca de por qué pienso yo, pero vamos, no es un pensamiento original, lo han pensado mucha gente, por qué Gramsci propicia esa multiplicidad de lecturas, ¿no? A veces contrapuestas. Primero, para hacer este abordaje, quiero basarme en las palabras del propio Antonio Gramsci, en el trabajo del propio Antonio Gramsci. Yo había escogido un texto que Javi, no sé si está aquí, Javi Moreno, me ha dicho que es un enlace, está en varios sitios colgado, un artículo que Paco Fernández Buey publicó en una revista brasileña sobre el lenguaje en Antonio Gramsci, ¿no? En los cuadernos de la cárcel. Antonio Gramsci tiene una preocupación por la lengua, el lenguaje, la lingüística considerable, y en sus reflexiones en torno, él hace muchas veces en sus escritos mención a una necesidad que a él le cuesta trabajo, ¿no? Que de alguna manera es forzada para su forma de trabajar, es un pensar no sujeto a la coyuntura, ¿no? Él usa una expresión que usaba Goethe, ¿no? Un poco el pensar, por decirlo mal traducido, que aquí está la madre del cordero, gratuitamente, o sea, pensar con tiempo, con perspectiva, con distanciamiento, o sea, pensar sobre los temas importantes sin tener que estar apegado a la coyuntura y el devenir político del día a día, ¿no? Entonces, parte de estas preocupaciones es en las que él encardina sus reflexiones sobre el lenguaje, y hay una parte importante de sus reflexiones y también en su propia vida sobre la traducción, ¿no? Entonces, él hace reflexiones sobre cómo, por ejemplo,
incluso el propio Lenin, ¿no? Son afirmaciones del propio Lenin, como de alguna manera se había forzado la lectura de determinados autores precisamente por los procesos de traducción, en algunos casos circulares, que habían tenido. Por ejemplo, el propio Marx es traducido al ruso y adaptado a la coyuntura rusa para la preparación de la revolución, y luego, precisamente por el triunfo de la revolución, muchos de los textos desde el propio Capital a, por ejemplo, el Anti-Düring de Engels, son vueltos a traducir, pero desde el ruso, no directamente del alemán, ¿no? Entonces, eso genera una serie de contaminaciones o adherencias de los distintos contextos y las significaciones de las palabras y los matices que se incorporan en cada lengua debido a la coyuntura y al propio contexto sociopolítico y económico en que ese texto y esas palabras son utilizadas, ¿no? Entonces, Paco cuenta en este artículo que ese es un elemento también muy importante, la propia biografía de Antonio Gramsci, ¿no? Las circunstancias en que su obra está escrita. Entonces, él con su mujer, con Julka, que, bueno, pues ni él hablaba y mucho menos escribía bien ruso, ni ella dominaba bien el italiano, ¿no? Y como además su cabeza se fue deteriorando con el paso de los años en la cárcel, bueno, es sabido que tuvo muchos problemas de salud físicos y mentales, cada vez más, al final, por el régimen de vida tan duro y de aislamiento en el que vivió, ¿no? Entonces se volvió absolutamente obsesivo en las cartas con Julka sobre que usara las palabras de forma precisa, ¿no? Por ese deseo de que no hubiera, en una comunicación que además iba a ser censurada, iba a pasar controles, ¿no? Pues que en la medida de lo posible evitar la alteración desde lo que se pensaba hasta lo que se decía, hasta lo que llegaba al otro, ¿no? Porque los dos, ya digo, hablaban en lenguas que no eran maternas y que no dominaban bien, ¿no? Al escribirse con el otro. Entonces, eso es una fuente de preocupación, ¿no? Constante en Antonio Gramsci. Y partiendo de aquí, digo que es que quiero coger la idea esa, ¿no? De cómo lo que se escribe en una lengua, al ser traducida a otra, pues puede incorporar matices que no estaban en la cabeza del que escribió originariamente la obra, ¿no? Porque si no se ha hecho una buena traducción, por distintas razones, ¿no? En el que se han incorporado los elementos del contexto, no del contexto en el que se recepciona, sino del contexto en el que fue escrito, para no modificar lo que es la intencionalidad, en última instancia, del autor que ha creado la obra, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, primero, el tema de Antonio Gramsci escribe una obra no tan fragmentaria como se dice, yo creo que es una obra sistemática, lo que las condiciones en las que escribe obligan a que utilice este tipo de formato, ¿no? Que es el formato de los cuadernos, y luego, bueno, también podemos hablar de las cartas, que tienen también una cierta importancia, ¿no? Como complemento a determinadas cuestiones que él debate, ¿no? Políticas, de carácter político, y que complementan o iluminan algunos de los aspectos de los cuadernos, ¿no? Entonces, esta obra va a ser leída por los censores de la cárcel donde él está. Entonces, Antonio Gramsci utiliza muchas metáforas, ¿no? Hay cosas que no las dice claramente, pero que sí son entendibles por los comunistas italianos, ¿no? Porque está utilizando un lenguaje que es producto, como él además defiende en sus textos, en los cuadernos, en los textos y en el periodo anterior, en el Orden Nuevo, ¿no? En los que habla sobre lingüística, ¿no? Sobre la importancia del lenguaje. Y entonces él es un lenguaje fuertemente contextualizado en un momento político concreto, en una situación socioeconómica concreta, en una situación
de un contexto internacional también concreto y además con, con algo que, sobre todo en las aproximaciones que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no haya cosas muy serias que se hayan hecho en Estados Unidos y granchistas muy importantes en Estados Unidos, ¿no? Sino hay un montón de literatura social liberal, de distinta, de supuesta inspiración gramsciana en Estados Unidos, que parten de la falacia de ocultar algo que es fundamental en la persona de Antonio Gramsci, que es la persona que escribe esos cuadernos, y es su compromiso político y su militancia comunista. Y esto lo digo aquí, pero lo diría en cualquier foro. O sea, la motivación, Gramsci no es solamente un intelectual, es un filósofo, pero es también un político. Es un político que en un momento determinado queda cercenada su capacidad de acción política porque está encarcelado. Pero él no es un pensador académico. Él es alguien que ha pensado en las partes más, podemos decir, ese pensar gratuito, que ya digo que es una mala traducción, pero no se me ocurre otra, o también en cuestiones que tienen que ver con lo organizativo o en cuestiones que se acercan a lo que es las propias reflexiones sobre la toma del poder, sobre la configuración, o sea, aspectos que son de carácter estratégico. Él hace un esfuerzo de analizar y comprender la realidad con la vocación de transformarla. Ya digo que esta obra está condicionada por el contexto en el que está escrito y también hay un condicionamiento personal que ya antes he mencionado y es el deterioro progresivo que se produce en el propio Antonio Gramsci a medida que pasa años encarcelado, ¿no? Tanto físico como mental, porque, bueno, no hay que olvidar que al principio en el juicio el fiscal dijo una de las frases más duras que se me ocurre que alguien puede decir, ¿no? Tenemos que evitar que esa cabeza piense. Entonces, el régimen en el que él vivía era bastante duro. Tenía un acceso limitado a libros, no tenía todos los libros que él quería o necesitaba. Eso también nos da muchas pistas, porque luego se ha tenido acceso a todo lo que eran los libros que Gramsci pudo manejar durante el periodo de la cárcel, ¿no? La mayoría proporcionados por su amigo Rafa. Entonces, que pagó gran parte de todo. Financió desde mandarle libros, asistencia médica y un montón de cosas, ¿no? Entonces, muchas de las pistas sobre la obra de Antonio Gramsci también las encontramos en las lecturas que tenía el propio Antonio Gramsci. Y luego pasamos a, un poco es la primera parte, ¿no? De decir, esta obra está escrita por un hombre, este es el hombre, ¿no? Es un hombre condenado por ser comunista en una cárcel fascista que escribe en condiciones duras y que tiene una serie de limitaciones, no tiene libre acceso a cualquier libro, de las cosas que se publican en los años en los que está en la cárcel y una serie de condicionantes. Entonces, si no se puede entender la obra de Antonio Gramsci si no se tiene en cuenta quién es el hombre que la escribe, en qué contexto se mueve ese hombre, qué contexto lee ese hombre, qué contexto analiza y cuáles son sus limitaciones personales, físicas incluso, ¿no? De ahí lo que he comentado, por ejemplo, el uso de las metáforas. Pero luego nos encontramos en la siguiente fase. Bueno, la Guerra Mundial, muere Antonio Gramsci, la Segunda Guerra Mundial,
el Pichi es legalizado y bueno, comienza a publicarse la obra de Antonio Gramsci. Pero ahí nos encontramos con el siguiente inconveniente. La obra de Antonio Gramsci se publica con cuentagotas y sesgada. Sesgada quiero decir expurgada. Ya he dicho que no es tan fragmentaria, porque si uno se aleja, hay una visión de conjunto. O sea, es una obra sistemática, pero las condiciones en las que fueron escritas provoca que sea un sumatorio de pequeñas de cuadernos, ¿no? Precisamente. Entonces, eso permite a Palmiro Togliatti decidir qué se publica y qué no se publica, porque algunos de los cuadernos pues, cree que no son oportunos publicarlos por la propia estrategia que tiene el Pichi en esos momentos. Se piensa que pueden ser no entendidos, se puede pensar que pueden fomentar debates que no interesan. No voy a entrar en las cuestiones que motivan estas decisiones, pero lo que es cierto es que la obra completa de Antonio Gramsci sin censura no se publica hasta 1975 con una edición a cargo de Valentino Guerratana. Entonces, todo el Gramsci que se ha publicado en italiano hasta ese momento es incompleto. Incompleto. Sesgado en el sentido de que es incompleto. Pero ahora nos encontramos con el segundo problema. Ese Gramsci incompleto se traduce a otras lenguas. Y se traduce mal. En algunos casos se traduce muy mal. Y se traduce mal por distintas razones. Por ejemplo, yo me voy a centrar en dos ejemplos. Argentina, porque viene un poco al hilo de lo que va a hablar Paco sobre la clau, y el Reino Unido, por Inglaterra concretamente, por la repercusión que tiene en los estudios culturales, en historiadores marxistas y por supuesto, en luego estudios, de alguna manera, herederos de los estudios culturales, bueno, herederos, sí, como los estudios postcoloniales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo primero que se traduce al inglés son unos fragmentos en la primera, digamos, la primera nueva izquierda, a mediados de los 50, es una parte muy fragmentaria de la obra de Antonio Gramsci. A partir de ahí ya empiezan algunos historiadores marxistas a trasladar categorías marxistas. Luego ya se hace una selección en los 70, a principios, yo creo, es que no me he traído una guía siquiera, que esto hubiera sido conveniente para las fechas exactas, pero ya creo que es en el 71, bueno, ya muy tardía, se hace una primera selección, pero es una selección también incompleta a la manera, ya digo que todavía no se ha traducido, no se ha publicado la obra completa de Gramsci en Italia. Es una traducción que tiene, probablemente sean los 60, porque si no, sí, esto es un error por mi parte no haber traído anotadas las fechas, que tiene mucha influencia sobre gente como Stuart Hall, Raymond Williams, Eric Hobsbawm, pero hay pugnas. Al final es una editorial controlada por el pequeño y bastante sectario Partido Comunista Inglés la que se encarga de esta edición. Y hay una cosa tan chocante, por ejemplo, que como que traducen praxis por acción. Entonces, y eso es producto de una cuestión. Primero, la terminología en el mundo anglosajón, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, la terminología política organizativa marxista está muy poco desarrollada, comparado con la Europa continental. Y entonces, eso provoca a que este tipo de traducciones, con el
interés o la idea de acercar más lo que es el pensamiento de Antonio Gramsci. Lo que hacen es un poco modificar el sentido de lo que está diciendo. Más si se tiene en cuenta que el término teoría de la praxis que utiliza Antonio Gramsci lo utiliza como metáfora de marxismo, porque utilizar la palabra marxismo en los cuadernos le genera problemas con los censores de la cárcel. Entonces, él utiliza continuamente el término, que es una exégesis, una explicación del marxismo, pero como sinónimo de marxismo. Y entonces eso, ya digo, acaba convertido en acción. Ya, claro, en los textos últimos que se han pasado al inglés, evidentemente se han hecho ya traducciones más rigurosas, pero ya estaba puesto en marcha la bola, digamos, de una lectura de Gramsci, bueno, que tiene su aquel y tiene su interés, pero que en cierta medida está basado en una interpretación, bueno, todo traductor, eso de traductore, traditore, todo traductor puede traicionar un poco, pero al menos la intención del traductor debe ser no traicionar, ¿no? El espíritu, digamos, del texto que está traduciendo y, desde luego, teniendo en cuenta el contexto del que escribe, no en el que tú estás traduciendo, ¿no? En Argentina, en principio, es uno de los... A los argentinos les encanta decir que el primer sitio donde llegó la obra de Gramsci fue Argentina. Bueno, pues es verdad, en español, pero llegó exactamente igual que el inglés, mal traducida e incompleta. Entonces, eso también posibilitó que determinadas lecturas de Antonio Gramsci basada en textos que no eran fieles a lo que Antonio Gramsci había escrito en sus cuadernos de la cárcel. Incluso nos encontramos, por ejemplo, Hobsbawm alaba de los textos que aparecen cuando Hobsbawm no tiene ni puñetera idea de italiano. O sea, él que alaba la traducción, ¿no? La calidad de la traducción. O sea, es como si yo alabo una traducción del griego. Pues podré decir que está muy bien escrita en español, pero si me están contando una milonga o están reflejando realmente lo que el autor o la autora griega han querido contar, si no conozco la lengua de la que se ha vertido, difícilmente puedo saber en qué medida el texto en mi lengua está siendo fiel al original, ¿no? O está siendo descontextualizado. Entonces, aunque es cierto, y en Argentina es uno de los primeros países latinoamericanos donde empieza, entre otras cosas, porque Argentina está mucho más cercana, está viviendo, su vida cultural no ha roto el puente con Europa, digamos, la vida cultural argentina, el pensamiento político argentino está fuertemente vinculado a Europa y muy roto los puentes en ese momento con el resto de América Latina, ¿no? Entonces, ellos trabajan en gran medida en un espacio cultural, podremos decir como cuasi prolongación de Europa, ¿no? O cuasi europeo, ¿no? Pero la verdad es que si uno, y hay muchos textos escritos, sigue lo que es la trayectoria de las traducciones de Antonio Gramsci en América Latina, sabrá que, con participación de algunos argentinos, incluidos la gente del siglo XXI, que tienen que emigrar a México después del golpe militar, ya voy terminando, del golpe militar, es en México donde se empieza a preparar una traducción y donde se prepara la primera traducción completa de la obra de Antonio Gramsci, traducción que se toma de la traducción de la edición al cuidado de Valentino Gratana, y es ya en los años 80.
Entonces, con esto, simplemente quiero trazar, espero no haber sido aburrida, un panorama en el que sacar unas conclusiones básicas sobre por qué Antonio Gramsci sirve para un roto y para un descosido. Y es porque, primero, por las condiciones en las que el propio Antonio Gramsci se vio obligado para escribir su obra. A estar. Y son las propias condiciones de su encierro y luego de su deterioro físico y mental provocado por los largos años de encierro. El tipo de lenguaje metafórico que utiliza en muchos casos precisamente porque sus textos tienen que sortear una censura. Luego, las circunstancias del propio Partido Comunista Italiano y de su dirección, encabezada por Palmiro Togliatti, y su decisión de no sacar toda la obra de Antonio Gramsci, sino fragmentos escogidos, unas partes sí y otras partes no. Eso, lógicamente, nos da una visión, para la gente que trabaja sobre el pensamiento de Antonio Gramsci, incompleta. Y como todo lo que está incompleto, si no conoces una parte, puede que estés sesgando lo que Antonio Gramsci dijo o quiso decir. Y luego nos encontramos con Antonio Gramsci es actualmente uno de los autores más traducidos del mundo a otras lenguas. Se encuentra entre los 250 autores más traducidos. O sea, estamos hablando de un volumen ingente de obras que se están traduciendo a todas las lenguas en los últimos años. Entonces, estamos hablando de que en unas décadas en las que se conforman determinados planteamientos provocados por la ruptura que supone con, digamos, el orden anterior a la Segunda Guerra Mundial, ese Antonio Gramsci que se da a conocer en otros países, especialmente los de ámbito anglosajón, concretamente Inglaterra y Estados Unidos, es un Gramsci fragmentario, incompleto y mal traducido. Entonces, por eso, ese hecho provoca el tema de distintas interpretaciones. Coger como una especie de Gramsci a la carta, tipo buffet, cojo esto que me gusta, esto no lo dejo. Y luego también, y esto quiero subrayarlo porque creo que es importante, y es una enorme banalidad por parte de una gran parte, no toda, hay digo, gente muy solvente y muy importante, una gran parte del mundo académico norteamericano, que en última instancia es hegemónico como mundo académico, ¿no?, con respecto al resto de los mundos académicos en el mundo realmente existente, ¿no? Y entonces, igual que hacen ellos también un refrito, una reinterpretación de los propios estudios culturales, que poco se parece a lo que fue en su origen los estudios culturales y a lo que se crea en el entorno marxista en el que surgen los estudios culturales, pues con el pensamiento de Antonio Gramsci lo que hacen es una banalización y una descontextualización interesada, aparte de las malas traducciones, y es ocultar el hecho significativo de que Antonio Gramsci es un pensador comunista. Y sin este elemento es imposible querer acercarse a la obra de Antonio Gramsci con un mínimo de honestidad intelectual. Bueno, esto es un poquito la idea que quería trazar, simplemente el panorama de por qué el pensamiento de Antonio Gramsci se ha convertido en un pensamiento tipo buffet, ¿no? Que una parte es de la propia obra de Antonio Gramsci, de las condiciones en las que escribió, pero otra parte muy importante es en lo que ha sido el devenir de la obra de Antonio Gramsci con respecto a la publicación de sus textos originales en italiano y sus traducciones a otras lenguas. Y creo que estos elementos son fundamentales para entender esas lecturas, en muchos casos sesgados y en algunos casos incluso antagónicas con el propio pensamiento de Antonio Gramsci. Bueno, muchas gracias y espero que no haya resultado demasiado plasta. Espero que después podamos debatir todos un poco así. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Antes de pasar a Francisco, darle la palabra a Francisco, me pasan una nota
que para las personas que necesiten mañana traslado, durante el día de mañana, desde la granja a la gasolinera, que acudan a acreditaciones antes de las 6:30 para apuntarse al servicio que hemos organizado de traslados. ¿De acuerdo? Toda la gente que necesite que le lleven desde aquí hasta la gasolinera mañana. Y tras esta nota tampoco, que a lo mejor ha cortado un poco el ambiente, pero bueno, perdón lo que tenía que decir, vamos a dar la palabra a Francisco Sierra, que no le conozcáis, es profesor de comunicación en la Universidad de Sevilla. Ha sido hasta hace poco director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación de América Latina, que ha sido una institución muy importante que sigue funcionando en Ecuador y que tiene la responsabilidad, después también de esta interesante introducción de Ana, de confrontar a Gramsci frente a la CLAU. Muchas gracias, Francisco, por venir. Bueno, pese a eso, quisiera agradecer a la Fundación Europa. Ay, a mí se me olvidan los agradecimientos, siempre se me olvidan. Bueno, ya está. Agradece por mí, Paco. En nombre también de Ana Jorge, gracias a Marga, a Javier, a toda la organización, a todos y cada uno de los compañeros de Izquierda Unida que hacen posible esta escuela con mucho esfuerzo, organización y voluntad política. Creo que es muy importante y en términos gramscianos muy necesario para poder articular pedagogía democrática, ¿no?, en algún sentido. Digo que, pese a ello, voy a estar agradecido porque creo que es una oportunidad para debatir muy adecuada, aunque viendo el título, no solo por la responsabilidad, como decía Jaime, de hacer una enmienda a la totalidad a la CLAU, sino también porque en ciertos contextos donde las lecturas a veces, no sé si a golpe de tuit, debaten algunas cuestiones relativas y con el título tan contundente, inicialmente dije, bueno, no hace falta, nos reunimos aquí, decimos que la CLAU no ha leído a Gramsci, nos vamos al bar a tomar unas cervezas directamente sin mediación de debate. Luego vi que en el título había un se reflexivo muy importante, no se ha leído, que es como encomienda de maestro, usted no se ha centrado en los deberes, no ha hecho la tarea adecuada, que es importante en términos de teoría normativa, ha hecho una lectura inadecuada, inapropiada de Gramsci, pero también en el sentido del ser, de la reflexividad, que es un concepto básico, de la capacidad de autoobservación que el propio Laclau, de su propio trabajo teórico, de su propia práctica teórica, desde donde enuncia ese discurso, lo ha anticipado ya Ana Jorge de manera muy clara, en qué contexto histórico, político, esto que decía Julio esta mañana, siempre hay un tiempo y un espacio en el que estamos situándonos como punto de enunciación, incluso, si quieren, en términos del propio Laclau, en términos de enunciación, de discurso. Hay una posición y esa posición, evidentemente, exige una mayor reflexividad de la que carece. En un contexto también, como digo, el mundo de las ideas no está exento de modas fugaces o de lecturas. Afortunadamente, no solo por el centenario de la Revolución, hay una recuperación de clásicos, creo que es una de las lecciones que deberíamos sacar, volver a releer, en este caso, a Gramsci sin mediaciones, la de Laclau o cualquier otra. Creo que en el panel de esta mañana ha sido muy evidente, cuando se discutía sobre Marx, la necesidad de volver a leer a Marx. Yo voy a tratar de sintetizar lo que considero son 5 críticas fundamentales a esbozar desde una lectura lógicamente marxista, que difiere o discrepa de las apropiaciones o relecturas o derivas de Gramsci que ha tenido la obra de Laclau, y hagan ustedes las debidas interpretaciones sobre su traslación política y las consecuencias políticas de ello. No voy a ser yo, si hay debate después ya veremos si lo apuntamos en ese sentido, que creo que es un poco el origen o el planteamiento que hacía Marga, Javier, cuando nos convocaban a este panel. Yo voy a partir de 5 elementos y voy a tratar de desarrollarlo muy sintéticamente. Primero, el problema de la cuestión de la clase, ¿no? El clasismo, que es un elemento constitutivo de toda crítica marxista y que en la deriva y el desarrollo de la obra de Laclau no solo es que aparece difuminada, yo diría que termina siendo una posición casi antimarxista de renuncia a la cuestión de la clase, parafraseando uno de los intelectuales que quizá no conozcan, pero que fue un exiliado republicano, Eulalio Ferrer, cántabro, que terminó fundando una de las grandes empresas de publicidad en México. Él tenía un texto que tenía esta frase, creo que muy sintomática de este posclasismo o antimarxismo de Laclau, de la lucha de clases a la lucha de frases. Sí, podemos hacer un
desplazamiento conceptual en el que el núcleo es la cuestión de la identidad de clase y, por tanto, de la aspiración a esa emancipación de las clases subalternas, y terminamos hablando de una lucha no de clases, sino de frases. Y claro, los discursos se supone que están conectados con condiciones sociales, pero como veremos posteriormente, este énfasis o giro lingüístico puede terminar en disipar todas las cuestiones sociales de fondo, que no son discursivas, que son materiales, que son sociales, que son económicas y políticas. Vinculado a ello, en segundo lugar, habría que criticar cierto semiocentrismo. ¿Qué sería el semiocentrismo? Bueno, esta idea de que todo es comunicación, de que básicamente la acción social es una acción discursiva. Por eso podríamos interpretar una crítica a Laclau del dicho al hecho, es decir, si no hay en una perspectiva crítica materialista una cuestión sobre el hecho y la acción, sobre la praxis, evidentemente configuraría una lectura muy pobre de Marx, por supuesto de Gramsci, y este es uno de los errores que en los estudios culturales y en la tradición que se han venido dando del postestructuralismo podríamos señalar, esa centralidad del discurso, del lenguaje, de los textos, del semiocentrismo, que limita o lastra cualquier interpretación que vaya más allá de la propia dimensión discursiva. Hay un tercer elemento que creo que es muy interesante y que evidentemente ha tenido mucha importancia en los movimientos sociales de nueva hornada, en las luchas políticas, en las nuevas formaciones políticas, en los nuevos sujetos políticos, y que es uno de los elementos distintivos de la obra de Laclau, que tiene que ver con la autonomía de la política, ¿no? Y que es confrontar cómo interpretamos esa relación entre sujeto y estructura, la capacidad actancial o de acción que tienen los sujetos, los actores, y esta lectura, como señalaremos, dentro del marxismo se hizo y que es un aporte interesante de la autonomía a la política, pero llega a un nivel en el que esa autonomía pareciera una relativa suerte de indeterminación absoluta, o sea que la política no tiene ninguna determinación fundamental de estructura económica, de poder, que va más allá, que está fuera de la política. Esta mañana también se señalaba en el panel plenario, en uno de los paneles o mesas, y creo que este es un elemento también importante. ¿Qué entendemos? La recuperación de esa lectura de la autonomía de la política permite también discutir cuestiones del Estado, discutir cuestiones de proyecto político, pero una concepción tan autonomista de la política, pues evidentemente lastra lo que es la esencia del pensamiento crítico, del pensamiento relacional, de la crítica teórica de Marx y del propio Gramsci cuando habla del Estado ampliado y cuando habla de otras condiciones que van más allá de la estrictamente pura política. Haré una crítica también sobre el concepto de antagonismo y la democracia agonística y todas las lecturas últimas que ha ido desarrollando Laclau, y lo que a mí me parece más importante, ¿no?, que es en la construcción política del bloque histórico, qué lectura hacemos de la hegemonía, porque llega un momento en el que pareciera que la hegemonía termina siendo una ausencia de estrategia y de dirección política, por tanto, de proyecto transformador en un ejercicio que podríamos calificar básicamente de ejercicio academicista. Me van a permitir que es una crítica que creo que hay que formular, que no es exclusiva de Laclau, que es exclusiva del contexto en el que produce su obra, que es exclusiva en buena medida, como criticaba Ana Jorge, de los estudios culturales, de la desvinculación de la teoría crítica de su materialidad y de los procesos sociales, que es un elemento creo que importante. Desarrollo los 5 muy brevemente, lo que dé tiempo, que Jaime me pone al orden, porque lo importante es que ustedes dialoguen, pregunten y podamos establecer un diálogo, ¿no?, sobre la materia. Empezaba señalando esta idea del antimarxismo sin clases o de la centralidad de clases. Claro, cuando se plantea una crítica en esas lecturas, y fue en parte uno de los abordajes más interesantes de Gramsci, el evitar cierto reduccionismo o clasismo en la interpretación de los procesos sociales. Es un largo debate que ha tenido lugar en el marxismo. El problema es cuando entendemos el marxismo solo como una heurística, como una lectura de análisis cultural, con este giro culturalista, y lo desvinculamos de las luchas sociales y de la cuestión central de la clase, ¿no?, y por tanto de la explotación. Dentro de unos días presentamos en Andalucía la revista Pensar desde abajo, que es una revista que aporta elaboración teórica, que está dedicado a otro tenemos pocos teóricos marxistas de calado, de fondo, y que quizá no conozcan, aparte de Manuel Sacristán. Tenemos a Juan Carlos Rodríguez, que perdimos hace poco, y bueno, la revista le dedica un homenaje. Y él señalaba en uno de los libros últimos de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, un texto casi a lo Raymond Carver, ¿no?, en el título, de qué hablamos cuando hablamos de marxismo.
Señalaba que hay tres componentes que no se pueden eliminar en un pensamiento crítico emancipador. Uno de ellos, evidentemente, tiene que ver con la lucha de las clases por su emancipación, la cuestión, si quieren, sociológica, política, de liberación. Por supuesto, también el marxismo es teoría social y es ciencia y es conocimiento, evidentemente. Son dos palos, ¿no? Y la tercera que le apuntaba es la pulsión libidinal, ¿no? El deseo de la gente de construir, de liberarse, de resistir, de luchar para tener dignidad. Si eliminamos alguna de esas patas y entendemos solo el marxismo como teoría social, como ciencia desconectada de procesos sociales o de esa pulsión o instinto de clase, evidentemente no tiene mucho sentido hablar de este tipo de abordaje desde una perspectiva crítica. Perderíamos gran parte, que es lo que ha sucedido en los estudios culturales, del sentido del marxismo como potencia para transformar la vida, de acuerdo a las tesis de Feuerbach y a todo lo que construyó a lo largo de su obra. Es decir, en cierto sentido no hay una mediación entre los procesos de racionalidad abstracta que formula en su trabajo Laclau y los procesos de los sujetos de carne y hueso concretos, las relaciones humanas, los procesos, la conciencia, el ser, la existencia de esos actores que construyen desde la resistencia formas alternativas, desde su identidad de clase, aunque en algunos momentos históricos no tengan esa conciencia de clase. Bueno, pues este es un elemento a discutir de lo que yo considero irreflexivo en el propio trabajo de Laclau, ¿no? Su práctica teórica y su falta de conciencia de qué sentido tiene teorizar estos procesos en un contexto desligado de las luchas sociales. También lo podríamos hacer en términos del problema de la transversalidad, que ya nos llevaría a la cuestión del bloque histórico, ¿no? La transversalidad, evidentemente, implica abrir una lectura a diferentes actores, alianzas, y una cosa es afirmar que no es necesario interpretar la realidad desde un reduccionismo de clase y otra muy distinta, negar la existencia de clases o con la excusa de la transversalidad no marcar las fronteras, ¿no? Ahí tenéis un cartel maravilloso sobre la conciencia de clases, saber en qué lado de la barrera estás. Bueno, si no hay conciencia de dónde está la barrera y dónde estás, difícilmente podemos construir una teoría que en términos políticos tenga una utilidad práctica como caja de herramientas. Y esto es lo que veo yo en Laclau, esa falta de reflexividad de dónde está la frontera. Podemos ser tan transversales que todo quepa, todo hasta los movimientos que estamos viendo en Europa, como señalaré después, de carácter fascista, porque la transversalidad da para todo. Si se aísla el contexto, podemos hacer figuras geométricas sin densidad histórica, sin corporeidad, sin sujetos que desean, sin realidades concretas de carne y hueso, que es lo que nos corresponde de una perspectiva crítica. Por lo que responde al semiocentrismo, le llamará la atención que un comunicólogo critique la centralidad de la comunicación, pero siento que soy un poco heterodoxo y le voy a afirmar, la realidad no es todo comunicación, aunque estemos sumergidos de las 24 horas, casi 20, conectados a teléfonos, dispositivos móviles. La centralidad, cuando se habla de significantes vacíos, cadenas de equivalencia, actuaciones y articulaciones o polaridades hegemónicas en términos de sentido, no es el centro. Una lectura materialista, antropológica, de lo que es el lenguaje conecta mano y cerebro, y tiene que ver con la cooperación social y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la acción y la producción. No hay lenguaje. Desconectar el lenguaje y el discurso de esa realidad, que es lo que sucede en buena parte del giro lingüístico, pues termina siendo una deriva equívoca o idealista sobre lo que representa el lenguaje y el alcance del lenguaje. Y este es uno de los errores, a mi modo de ver, centrales en Laclau. ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde está la materialidad? ¿Dónde se conecta la comunicación con el conjunto de los procesos sociales? Uno comunica a alguien y comunica en un contexto y comunica para algo. El discurso no puede desconectarse, salvo, insisto, por una lectura idealista de la realidad social y del papel del lenguaje. En ese sentido, cuando se habla de antagonismo en la obra de Laclau, pues evidentemente las articulaciones lingüísticas y esta centralidad del lenguaje pues terminan haciendo una lectura, yo diría, que reedita lo que algunos criticaron. Es verdad que Dallas Smith y otros teóricos insistieron que el marxismo tenía un agujero negro, que era la comunicación, pero de ahí a pasar a la centralidad de la comunicación para interpretar la hegemonía, pues es evidentemente un reduccionismo que nos lleva a una suerte de transformismo político, ¿no? En fin, esa primera forma de transformismo sería
entender las clases en términos de discursos y las posiciones políticas en términos exclusivamente discursivos, por más que incluso la ciencia política está dando mucha importancia al lenguaje porque tiene una capacidad performativa, es decir, antes que la acción normalmente es el lenguaje, pero no podemos desligar una cosa y lo otro. Es decir, no hay discurso sin recurso, no hay discurso ni texto sin pretexto, sin contexto, y por tanto el problema de la semiosis social y del sentido, de la ideología, diríamos, va más allá del lenguaje. Reducir a esta lectura lingüística o en este giro lingüístico es puro idealismo que evidentemente termina cobrándose, incluso diríamos en términos políticos, víctimas, ¿no? Por no señalar algunos casos cercanos que tenemos sobre por qué los discursos no tienen efectividad. Bueno, porque los discursos por sí mismos no tienen efectividad, ¿no? Depende del contexto de recepción, de la vida, de la historia. En tercer lugar, señalaba yo la autonomía, el problema de la autonomía, que es un elemento importante. Yo no lo voy a poder explicar todo, pero bueno, hay una cita que me gusta rescatar de Gora Szernborn sobre la idea de cómo la filosofía de la lucha sin clases corresponde totalmente con una sociología de las clases que no luchan, es decir, de eliminar cualquier posibilidad de lucha de clases. Cuando hacemos un discurso sobre la autonomía de la política, podemos estar terminando justamente con lo esencial, el núcleo o el nodo gordiano de Marx, que es la lucha de clases, la resistencia y la capacidad que tiene la autonomía de la política en la construcción de un proceso emancipatorio en la que todo sujeto es portador, de algún modo, de ese impulso básico de resistencia y de emancipación que es consustancial a la dignidad humana. Es verdad que la autonomía aporta un elemento significativo para el análisis político y también para la construcción, como discutíamos esta mañana, de alternativas de política de Estado, ¿no?, de gobierno y de transformación social. Pero esta no se puede plantear ajeno o al margen de la lucha de clases, salvo que tengamos igual una visión idealista de ese proceso que liga lo objetivo y lo subjetivo. Ya saben que la crítica de Laclau en buena medida tiene que ver con el debate sobre este dualismo entre infraestructura, superestructura, esta visión dicotómica que se atribuía a Marx sin leer las diferentes posibilidades que tiene no solo la lectura de Marx o de Gramsci, sino de otros autores al respecto. Pero es verdad que la autonomía en la política, tanto en Mario Tronti, en Negri, admite posibilidades interesantes. Lo que vemos en la deriva que ha tenido la obra de Laclau es una desconexión tan idealista que termina siendo liberal en algunas interpretaciones del juego político y de las posiciones que se pueden tener en torno al Estado, al poder y a la construcción de radicalidad democrática en este sentido. Es decir, de lo que de una perspectiva crítica serían transformaciones estructurales de calado, ¿no?, de fondo. Y en ese sentido, cuando hablamos de antagonismo, de contradicciones, pues tenemos el problema justamente de cómo entender la dominación, el conflicto, la subalternidad en la relación de construcción contrahegemónica, frente a un concepto de Laclau de antagonismo que termina siendo excesivamente relativista. Relativista en el sentido de que niega muchos de los elementos de origen que están en Marx y que termina por defender en alguna de las últimas obras, por ejemplo de Chantal Mouffe, una solución agonista, cuasi liberal, del juego de posiciones y de poder dentro del campo de la política, de esa visión de la autonomía de la política. Es decir, esa apertura tan plural de las equivalencias termina imponiendo la única equivalencia universal, que es justamente la que niega las contradicciones capital-trabajo, la lucha de clases, con una visión discursiva, ahistórica, descarnada, asocial y puramente contingente, tan contingente que hoy podemos mantener una posición y mañana otra. Es decir, al fin y al cabo son posiciones discursivas y, como todos saben, cualquier lingüista sabe que en la teoría del signo uno es equivalente a otro, sin ningún problema. Admite un intercambio como el libre juego de mercado de las mercancías, o con la moneda. En fin, es un elemento importante. Esto se traduce en que la discusión sobre bloque histórico y hegemonía brilla por su ausencia la falta de dirección, en términos de estrategia, de una filosofía de la praxis, de un proyecto político, histórico, que evidentemente todos sabemos que esa ausencia de visión histórica dentro del materialismo
termina siendo la muerte de todo proceso o de todo movimiento emancipatorio. La política sin hegemonía, sin dirección, sin orientación, sin política estratégica. Por eso llama la atención la ausencia de reflexividad importante sobre partido, sobre organización. Es verdad que en los clásicos también del marxismo hay una carencia sobre cómo construir en ese proceso revolucionario, cómo hacer teoría en términos normativos de lo que debe ser o construir tras la revolución, pero hay un ejemplo que, citando a Gramsci, me parece muy oportuno y que tiene que ver con la construcción discursiva de esa hegemonía o contrahegemonía en la lectura de Laclau. En uno de sus escritos, Gramsci se ocupa de una reforma importante en la educación en Italia, que era la reforma Gentile. En aquel momento había una discusión dentro de los pedagogos para reformar la educación entre lo que sería el modelo conductista, ya saben, la letra con sangre entra, hay que dirigir la educación en un sentido clásico tradicional, y nuevas teorías pedagógicas que hablaban de la libre creatividad o espontaneidad de los niños, cómo ellos podrían de algún modo desarrollar sus capacidades que están innatas pero necesitan desplegarse, y para ello es mejor desarrollar de manera libre al niño para que pueda desplegar esas capacidades cognitivas, todas esas posibilidades de formación. Bueno, Gramsci pueden imaginar que adoptó la posición que a priori pareciera la más conservadora, pero que luego las teorías posteriores de la educación han confirmado que es la más idónea. Él apostó no por el espontaneísmo, criticó esa visión de que el niño de manera espontánea podía aprender. Y él afirmaba que era necesario una dirección, que educar es dirigir, y que dirigir implica una dirección para justamente lograr el principio de lo que Castoriadis dice como elemental en el ser humano, que es la capacidad de autosuperación. Pero uno no se autosupera por sí mismo de manera espontánea, necesita dirección. Y la pedagogía, decía Gramsci, implica, en ese sentido, dirección. Basit Bernstein, muchos años después, ha demostrado en la sociología de la educación que las clases desfavorecidas, solo cuando tienen disciplina, autodisciplina, esfuerzo de superación, pueden lograr superar las limitaciones impuestas a priori por razones de clase. Bueno, pues señalo este elemento porque cuando hablamos de hegemonía y bloque histórico parece que este juego de la libre contingencia, concurrencia discursiva, estas mediaciones de una suerte de antagonismo que es difusa, que no es definida en términos de clase, considerada un reduccionismo, desplaza una visión clásica gramsciana de la hegemonía en términos de sociedad, de Estado, a una suerte que podríamos calificar de, y permitan la referencia, porque no soy politólogo, he leído bastante, pero que podría ser una suerte de no institucionalismo muy de moda en la ciencia política, relegando todo el proceso amplio de subjetividad al que se remitía Gramsci, de movimiento, de bloque social, de esa pulsión de la que hablaba Juan Carlos Rodríguez, de emancipación, de resistencia, que todo sujeto de la clase subalterna busca en ese proceso de construcción. Bueno, yo creo que estos elementos son evidentemente muy distintos a lo que desarrolló en la reflexión en los 70 de política e ideología en la teoría marxista, Laclau en la construcción de su experiencia de lo que sería Argentina y lógicamente el peronismo, de lo nacional popular, a una suerte de relativismo postmarxista que por superar, reconociendo la renovación que implicó en el debate marxista tanto la izquierda británica y los estudios culturales a los que hacía mención Ana Jorge, como el propio Laclau, pues ese determinismo o reduccionismo de clase termina con los debates postestructuralistas en una suerte de gramatología, de indeterminación, de falta de historia y de cuerpo que limita de manera considerable no solo la lectura de Gramsci, sino también, justamente, como citábamos con Goran, esa idea de que haya una ausencia de lucha de clases para afirmar una democracia radical y plural que, como digo, encaja perfectamente con las construcciones que hoy vemos como amenaza en Europa y que son, evidentemente, también trasladables en términos discursivos. Nada que negar sobre el afán de deconstrucción de la teoría de la hegemonía. Yo creo que son elementos significativos, que es una característica del pensamiento crítico. Me ha gustado mucho el panel de esta mañana, la insistencia de que hay que volver a los clásicos, hay que volver a Gramsci, hay que releer, interpretar en la recepción del contexto en el que estamos, pero sin negar algunos elementos, que en esto coincido con Juan Carlos Rodríguez, que son característicos del pensamiento crítico, ¿no? Esa pulsión por la emancipación, ese instinto de clase, esa lectura también teórica y científica, rigurosa,
no solo en el develamiento de la economía política del capital, que se cumple el aniversario, sino también en todas las posibilidades que el marxismo desarrolló en el campo de la estética, de la política, del mundo de las ideas, y, lógicamente, la construcción de un proyecto histórico que en una visión pobre del marxismo, evidentemente, anula muchos de los elementos. Así que yo dejaría, para cumplir el tiempo que me han asignado, con 3 ideas que me gustaría sugerir. Una, cuando hablamos de bloque histórico en este escenario de significantes vacíos, pues el significante vacío puede ocuparlo cualquier fuerza, ¿no? El Frente Nacional en Francia, Ciudadanos en España, sin ningún problema. Bueno, ¿cuál es el papel de construcción de esa relectura que vaya más allá? O si asumimos esa idea de democracia radical y ese modelo agonista de la democracia, evidentemente, ¿en qué momento podemos, en términos de contrahegemonía, construir un proceso de transformación del Estado para la emancipación de esas clases subalternas en una lectura, como digo, tan limitada? El tercer cuestionamiento es, dado que estamos hablando de discursos, de práctica teórica, ¿de dónde escribe Laclau? ¿Desde dónde se dan esos desplazamientos conceptuales? El mundo de las ideas, como demostró Marx, no se producen en vacío, se producen en contextos. En una universidad británica, no en los frentes peronistas o en la lucha del Frente por la Victoria en Argentina. Se producen en contextos históricos y momentos dados. Y entender qué función tiene esa práctica teórica en los procesos que tienen lugar sería una crítica dura, poco aceptable para un hombre de izquierdas o de la tradición originariamente marxista como Laclau, pero sí creo que habría que formularlo porque, evidentemente, siempre, y este es un juego de palabras, pero siempre existe plusvalía semántica. Siempre, más allá del texto, hay un contexto y hay sujetos que se van a apropiar de la palabra y del discurso para construir cosas. Y el problema es ir del dicho al hecho. Construir cosas con palabras es transformar la vida para que no nos jodan. Y, evidentemente, no repetir discursos en un bucle que queda bien para las universidades anglos y para el reconocimiento del mundo académico, pero tiene poca densidad histórica, política y material para transformar la vida, para construir alternativa contrahegemónica. Lo dejo ahí y luego podemos abrir un debate. Muy bien, pues abrimos ahora un turno de debate. Si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Empezamos por aquí. Voy apuntando. Bueno, es una pregunta con la que yo tampoco estoy de acuerdo conmigo mismo, ¿vale? Pero quiero saber un poco vuestra opinión. ¿Es Laclau, de alguna forma, una salida a la desesperada de la izquierda o del pensamiento crítico por no encontrar referentes en el plano pragmático del mundo de la comunicación, en el mundo moderno? Quiero decir, Laclau es en última instancia algo que tenía que suceder porque no teníamos nadie que nos explicase cómo comunicarnos en lo mediático. Esa es la pregunta. Vamos contestando. Vamos, ok. Bueno, yo ya antes he anticipado una respuesta. Yo creo que sí, en el mundo de las ideas existen modas académicas, hubo modas sobre la importancia y centralidad de Foucault, en fin. También yo creo que ahora, en estos momentos, estamos en un contexto de que la vida ha arrasado con procesos que afectan a la cotidianidad y que la gente ha tenido que buscar respuestas. Yo recuerdo haber debatido mucho con Carlos Prieto del Campo sobre los ciclos históricos y cómo en los 70 circulaban revistas, espacios de debate político desde la izquierda, desde el marxismo, colecciones editoriales monográficas. En los 80, el neoliberalismo, aquello 80 y 90, se arrasó. Ahora estamos en un ciclo de recuperación de ideas, de recuperación de Gramsci, de Marx, insisto, más allá de centenarios que estamos viviendo. Y entonces, en ese sentido, creo que esas modas, evidentemente, ponen en candelero ciertos autores y ciertas lecturas. Lo que no vamos a restar es un análisis crítico de qué papel tiene esa práctica teórica. Por ejemplo, en el caso de los estudios culturales angloamericanos, en la recepción tanto de Foucault, de Gramsci, de Althusser, de todos los pensadores críticos en Europa, la recepción fue desconectada de las luchas sociales en las universidades estadounidenses y en Inglaterra. Es decir,
lo que representó los citados Raymond Williams, Stuart Hall, de conectar la universidad, la práctica teórica con procesos sociales, eso se perdió por completo. Y en el contexto en el que ha ido desarrollando su obra Laclau hay una desconexión vital respecto a esos procesos y luchas sociales, y más que una respuesta, pues podemos interpretarlo, por un lado, en moda académica del mundo de las ideas, en otro de la necesidad de pensar, pero curiosamente se piensa por lecturas de segunda o tercera mano, no directamente en origen, y creo que la labor, y esa es un poco la idea que quería trasladarles, que, en fin, más que hacer una enmienda a la totalidad a Laclau, yo creo que hay que volver a leer a Gramsci y a leer también a Laclau para hacer una crítica correspondiente. Pero no creo que sea moda académica. El giro lingüístico afectó al mundo de las ideas, a la filosofía, a la sociología, a todas. Estoy hablando del campo de la comunicación, que es obvio que el giro lingüístico es central para nosotros. Pero no es una moda de búsqueda cómo dar respuesta a este mundo interconectado, comunicado, en el que los discursos son importantes. Otra cosa son las lecturas que se hagan. Voy a poner un ejemplo de América Latina. Gramsci efectivamente tiene mucho peso en México, en Argentina, donde se traduce por primera vez, pero hay otros países donde se está citando a Gramsci donde no tiene ninguna importancia ni tradición, por ejemplo, Ecuador. Después hace una interpretación política de todo el proceso de la Revolución Ciudadana en términos de Laclau y de la lectura que hace, pues no, porque Gramsci ahí es insignificante, era la tradición más altuseriana, la tradición maoísta, y Gramsci ni se le espera, ni se le leía, ni se le conoce. Que hay una Revolución Ciudadana que toma elementos de Laclau y sí, pero si los procesos históricos y el pensamiento, si se desvinculan, pues terminan siendo o en una moda más que en una búsqueda de soluciones, digamos, urgentes para resolver los problemas de nuestro tiempo. Yo haría una interpretación en esos términos, ¿no? Bueno, yo no me quiero enrollar porque Paco ya ha contestado y a mí me gustaría entrar en temas como los estudios culturales, pero a mí lo que me gustaría es que la gente participara. Quiero decir, que discreparais, que no solo que preguntarais, sino que, bueno... Víctor. Dos preguntas un poco en línea de la preocupación del compañero anterior. Si precisamente la batalla académica que nos estaban ganando era en términos de la comunicación, ¿qué referentes o qué teoría de la comunicación se van desde el marxismo? Estoy pensando desde el ciclo de Bakhtin a la actualidad. Y relacionado con esto, si queremos refutar a Laclau y necesitamos de manera un poco reduccionista el giro lingüístico, lo que decíamos llamar materialismo, ¿qué sería hoy un análisis materialista? Perdona, ¿puedes repetir un Cuando en un momento determinado has dicho dos palabras que no las he entendido bien, porque ha vibrado el... Digo que si identificamos de manera quizás un poco reduccionista ese giro lingüístico de las ciencias sociales con lo que veníamos llamando la atención marxista idealismo, ¿qué sería hoy, en respuesta a eso, un análisis materialista en las ciencias sociales? Ay, voy a hacer... ¿Le damos la palabra primero a la otra persona, si quiere? Ah, vale, yo qué sé, que hable todo el mundo. Sí. Yo voy a discrepar en una cuestión muy concreta del discurso de Paco. Cuando hablas de la crítica de Laclau sobre el transversalismo, que evidentemente es conocido en España, ¿no? por determinadas corrientes políticas, yo comparto contigo lo que es la crítica al transversalismo. Sin embargo, no comparto el porqué. Y me explico. No creo que el problema
Bueno, es que yo también estoy un poco 50-50, ¿no? Discrepo también un poco lo que dice Paco, pero al hilo, no a responderte, sino al hilo de lo que tú has dicho, yo hablo de mi libro, ¿no? Al hilo de lo que tú has dicho con respecto a... verás, yo es que creo que a mí me interesa mucho el propósito, lo que tú dices es lo que motivó el nacimiento de los estudios culturales, ¿no? El decir, el entender la cultura de las clases subalternas en la posguerra, ¿no? Y convertir esa comprensión de la cultura de las clases subalternas, no vamos a usar el término clases subalternas, porque directamente ellos utilizan el concepto de clase obrera, porque la obra de Stuart Hall y de Raymond Williams está muy pegada, y además por su vínculo personal, al libro de Thompson sobre el nacimiento de la clase obrera en Inglaterra, y entender un poco qué es lo que está pasando. Y su vínculo con Gramsci, aunque sea un Gramsci incompleto, sesgado, pero sí que viene de todo lo que es la producción sobre lo nacional popular, ¿no? Que, por cierto, no se ha mencionado, pero que es una de mis debilidades, aunque él no tuviera acceso tampoco a la obra completa, pero sí lo suficiente, y es la lectura que hace Pasolini de todo lo que es la cultura nacional popular en Gramsci. Es como toda lectura seria de un autor, como el propio Gramsci hace con Lenin. O sea, no lo sacraliza y lo convierte en una Biblia, sino que lo toma no como punto de llegada, sino como punto de partida, ¿no? Eso es lo interesante de Antonio Gramsci, y es lo interesante del propio Lenin, que es lo que hace con Marx, ¿no? Es la capacidad de crear sobre la teoría de tu propia tradición, pero partiendo de ella para crear cosas nuevas. Entonces, en eso es interesante, es muy interesante. Por ejemplo, creo que es alguien muy a tener en cuenta para este nuevo debate sobre los medios de masas. Sobre todo, yo creo que es alguien a quien hay que releer, que se ha quedado un poco al margen porque se ha dimensionado más su obra de poeta y de cineasta poeta, porque en realidad cuando hace películas también continúa haciendo, pero que es que hay que volver, el crítico de la cultura creo que es muy interesante, ¿no? Y su concepto de lo nacional popular. Yo entiendo la comunicación como parte de la cultura, ¿no? Un poco a la manera que lo entienden la gente de los estudios culturales, y el primer grupo me refiero, ¿no? Y ese planteamiento yo creo que es el que nos vale. Nos vale no lo que dijeron, que hay muchas cosas de las que dijeron que siguen valiéndonos, sino el espíritu con el que lo hicieron. Es de vamos a entender qué es lo que ha pasado en los años 40 y 50, qué ha pasado en el Reino Unido, qué ha pasado en Inglaterra concretamente. Ellos se fijan mucho porque hay una reflexión de Stuart Hall ya del final de su vida, de ya hace poco, en la que a mí me preocupa mucho lo que dice, ¿no? Bueno, es súper derrotista, pero es como un derrotista que te está mirando la realidad cara a cara, como diciendo, no es que sea pesimista, es que esto es lo que hay, ¿no? Estamos derrotados y por lo menos por este camino no podemos seguir. Entonces, él hace una reflexión sobre, un poco recordando lo que fue ese interés de los estudios culturales, de comprender lo que estaba pasando, de la cultura de la clase obrera, de que fuera una palanca para la transformación social, porque esa era la vocación. Porque además, esta gente primera vive en los márgenes del mundo académico. O sea, el Centro de Estudios Culturales, que yo tengo una amiga que estuvo allí y que estuvo en ese momento, del Centro de Estudios Culturales de Birmingham, no era nada académicamente. De hecho, se llamaba centro porque no podían llamarlo instituto, porque como no estaban aceptados por la universidad, sino que tenían así un estatus como alegal, ¿no? O sea, que ellos se crean un poco de tapadillo y sin financiación. Luego eso va creciendo, se va convirtiendo en una bola. Luego en Estados Unidos, bajo el paraguas de estudios culturales, se acepta cualquier cosa. Pero se parte de esa idea, ¿no? Y un poco Stuart Hall plantea que al final esto es una forma de recomponer las humanidades, incorporando, digamos, al núcleo de las humanidades a lo que sería la filología y la historia,
todo lo que es las ciencias sociales, ¿no? Pero desde una interdisciplinariedad que no es que juntamos a gente de distintas disciplinas, sino que por mi misma cabeza pasan todas las disciplinas. Vamos, no lo digo yo, lo dice Stuart Hall, quiero decir, que no me quiero atribuir méritos que no son míos. Y entonces, él luego plantea que el thatcherismo lo ha arrasado todo. Y que ya, desde luego, desde el mundo universitario, la gente que cree que puede hacer un pensamiento para la emancipación, como una forma de trabajo más ya del voluntarismo de individuos en concreto, pero no como un proyecto, ¿no? Como un proyecto sólido de análisis e investigación, de reflexión para la transformación. Eso está expulsado de las universidades británicas, ¿no? Y porque Thatcher deja tierra quemada, porque va situando a todo el mundo en las márgenes y al final se quedan ellos solos. Los blancos ingleses, varones, que son muy pocos, expulsan a los escoceses, a los galeses, a los ciudadanos que nacieron en la India, a las mujeres, a esto, a todo lo que se van ligando a nuevos movimientos, a nuevas sensibilidades y a otros espacios culturales, ¿no? Y entonces eso acaba con la posibilidad de... Es muy interesante releer eso, ¿no? Para ver un poco... Bueno, nosotros no habíamos llegado en ese momento a esa fase, pero ya estamos ahí. O sea, yo es que sinceramente creo que de aquí a 15 años no va a existir la universidad ni por asomo parecida a la que conocimos. O sea, va a ser una FP3. No, vamos, que es así de claro. Es que me estoy yendo a distintas universidades para ver cómo la crisis de la universidad, entrevistando a profesores universitarios, y esto es lo que hay. Vamos a hablar claro, y desde luego la universidad no es el sitio donde se piensa, ¿eh? Y quien piensa que se piensa en la universidad es que no conoce la universidad y desde luego no conocen a mis compañeros, que la mayoría tienen un CI de 90 y son incapaces de pensar nada porque son agrafos. Y no han leído más de 5 libros. Y lo digo claramente porque es así. O sea, si uno quiere buscar pensamiento crítico, desde luego no es en las universidades. Eso no quiere decir que no haya gente que haga eso en las universidades, que lo hay, pero que es un espacio donde eso no se propicia, donde la mayoría de la gente ni piensa ni le interesa y que lo que hace es cada vez más cosas escolásticas o darle vueltas. Bueno, es que si empezara a contar nos echamos aquí a llorar todos. No, pero que es así, ¿eh? Que no estoy engañando, ¿eh? Podría dar datos espeluznantes. Total, para lo que nos pagan, podrían decir algunos, tampoco nos vamos a... Dos cuestiones. La primera sobre el... No voy a ser yo quien haga una crítica indicando que no son buenos tiempos para el pensamiento crítico, al contrario. Hay que reconocer que el neoliberalismo no pasó... de manera tangencial o fuera de la Universidad del Pensamiento. El neoliberalismo influyó considerablemente en todos los ámbitos, también en el mundo de las ideas, y hay que hacer ciertas lecturas de la práctica teórica que se desarrollaba en los años 80 y 90 en esos términos. En estos momentos el pensamiento crítico creo que, considerando que normalmente la universidad, como se ha señalado ya, el pensamiento marxista y otras lecturas han estado, si no proscritas, si marginadas y no presentes en los currículos y en los debates, pues en estos momentos sí hay espacios de elaboración y hay un pensamiento crítico. Si hablamos, por ejemplo, del campo en el que yo trabajo habitualmente, de comunicación, bueno, pues hemos logrado, y si tienes oportunidad te invito, porque lo presentaremos la Fundación de Investigaciones Marxistas, en la fiesta del PC, aquí en Madrid, presentamos 2 volúmenes que estaban inéditos en castellano de comunicación y lucha de clases, que hace un compendio de todo el bagaje de pensamiento, también sobre el lenguaje, desde el situacionismo y otras experiencias más recientes, hasta lo que es históricamente la tradición del movimiento obrero en su manejo de la comunicación. En ciencias sociales hay otras lecturas semióticas que no son tan idealistas, como el análisis crítico del discurso, que te permiten ciertas lecturas en el que el lenguaje está en movimiento. Tú mismo has citado a Bakhtin y las lecturas de Augusto Ponzi, otra tradición también italiana de lenguaje que admite otra lectura. Yo creo que el signo de distinción es ese pensamiento relacional y esa visión crítica que creo, como perspectiva materialista, que debe distinguir a un pensamiento. Si desligas, si desvinculas, que es lo que hace el neoliberalismo en los procesos sociales, aísla, separa,
puede ser por razones de influencia en la filosofía analítica, pero terminas de algún modo desconectando el lenguaje y la realidad y los procesos históricos y sociales. Insisto que mi valoración del pensamiento en estos momentos en la universidad, si hablamos estrictamente de pensamiento crítico, marxista, emancipatorio, es un buen momento. Quizá podríamos hacer una crítica, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestras universidades y en España no leemos pensamiento que hay rico, emancipatorio, de la liberación en América Latina, y sería bueno que se trabajara. Hay algunos filósofos, ¿no?, como Reyes Mate, que se han empeñado en hacer una enciclopedia, pensamiento, que incluye toda esa producción, pero serían críticas al margen, ¿no? En la segunda cuestión, sobre la falta de riqueza, de pensar las ecologías, yo ya he visto que te interesa mucho lo rural y el tema del campo, es muy oportuna la cita Masnif. Yo creo que en el momento que hacemos una lectura recuperando de verdad a Marx con todos sus matices, veremos que Marx, por ese principio de pensamiento relacional, no aislaba la ecología, los contextos. Justamente lo que lo distingue es que pone en conexión procesos de valor que aparentemente nada tienen que ver con otras realidades, poniéndolas en conexión. Te recomiendo de que empiece uno con la lectura de sus artículos periodísticos, conectaba hechos políticos con realidades económicas, con procesos coloniales, con modos de vida, con inventos técnicos. Dice, pero todo esto ¿cómo puede tener que ver? Tiene que ver para entender las crisis o los procesos que tienen lugar. Creo que es uno de los signos distintivos en Marx, y tenemos el error de que descartamos a los clásicos porque, bueno, esto ya como es del 19, como no está atendiendo a las nuevas realidades, pues pierde la riqueza, diversidad y complejidad, en términos de pensamiento complejo, de las ecologías de vida. Pero bueno, cuando elabora la teoría del capital y habla de valor de uso, es verdad que no desarrolla valor de uso, pero está hablando de las ecologías de vida, que sucede más allá de la fábrica y la producción de riqueza. Y creo que sí tenemos retos de pensar esas ecologías, pero hacer una afirmación de clase en términos de marcar una frontera no significa que no pensemos que hay otras realidades más allá de la identidad de clase. Y saber dónde está uno posicionado y dónde está la frontera significa que para construir un mundo en común tenemos que atender al ecosistema, hacer ecología política, atender a la diversidad de actores que no tienen una identidad de clase como sector o clase obrera, y en ese sentido yo creo que ni en el marxismo, ese es un elemento que se da. Recientemente discutía yo con un colega de los estudios culturales, decía, no, es que Adorno y la escuela de Frankfurt era muy elitista. Benjamin es otra cosa. Bueno, si tú te lees la correspondencia de Adorno y Benjamin, entenderás que no es así la cosa. Entonces, tenemos que intentar recuperar, y eso está presente en el pensamiento crítico, justamente el repensar. Evidentemente, esas ecologías de vida han cambiado, hay nuevos retos, si hablamos de ecología política, del campo. En los últimos años, por razones de lo que comentaba Jaime, en el caso de Ecuador, hemos estado hablando de buen vivir, de repensar, por ejemplo, con autores como Bolívar Echeverría, pues elementos que no estaban presentes en Marx. El valor de uso habrá que desarrollar y pensar esa materialidad. Pero eso está en Marx y eso está en Gramsci, y a veces, pues, en otros autores que intentan adaptar el pensamiento a otro contexto, pues terminan desconectando el pensamiento de esas otras ecologías. A mí me parece mucho más reduccionista en términos lingüísticos Laclau que desde luego Gramsci y Marx. Entonces, bueno, hacer esa interpretación, yo ahí discreparía en cierto sentido, aunque es verdad que reconocer la identidad de clase no significa pensar solo en términos de clase, que es la crítica al debate que inspiró de algún modo esa salida que busca Laclau para evitar ciertas visiones, insisto, limitada o restringida del proceso histórico, ¿no? Yo quería hacer una pequeña aclaración sobre la cita de la conciencia de clase, saber en qué lado de la barrera estás. Realmente no cabía entera la cita. Es un cartel americano que cita Olin Bright en un libro sobre clases sociales de hace un par de años. Olin Bright es un autor marxista especialista en clases sociales, y él lo cita ese cartel en el contexto de la crítica al concepto de precariado. Dice, bueno, ¿en qué nos interesa esto? Entonces él dice, la conciencia de clase es saber en qué lado de la barrera estás, el análisis de clase es saber quién está en tu lado. Es decir, yo hago análisis de clase, lo que quiere decir, porque tengo conciencia de clase y quiero que ese análisis de clase se traduzca en una acción política. Dice, ¿en qué cabe aquí el concepto, por ejemplo, de precariado? Y él simplemente se pregunta, la pregunta es más sencilla, teniendo en cuenta que las clases sociales no son anteriores a la lucha de clases, algo que insistía mucho también Juan Carlos Rodríguez, es quién gana y quién pierde en una transformación socialista o socializante de la estructura económica. Aquí también yo creo que se recupera, y
también me voy a permitir otra pequeña intervención, porque está muy relacionado también con la interpretación que hace la CLAU del propio peronismo. El peronismo es un movimiento muy complejo que aquí no nos da tiempo a ni siquiera apuntar, pero el protagonista del peronismo es el movimiento obrero. Y la CLAU intenta arrebatar el peronismo al propio movimiento obrero y llevarlo a la academia. Desde luego, allí hay una interpretación de clase también del peronismo. Niega las clases, cualquier movimiento. Esto es como dice siempre mi padre, perdona, que tampoco no es un autor marxista, pero viene mucho al caso, ¿no? Dice, cuando alguien dice que no es ni de derecha ni de izquierda, es que es de derecha. Pues exactamente, cuando dice, no, yo no voy a hacer análisis de clase, yo no creo que existan clases, digo, bueno, ya sé a qué clase defiendes, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, la pregunta nos llevaría a todo un coloquio, ¿no? En el caso de Colombia, es un proceso muy interesante. Yo creo que Enrique mañana tenía que intervenir, ¿no? Enrique Santiago, que justamente está con el proceso de la negociación de paz y con las FARC. La construcción de los procesos de sujeto histórico es justamente un elemento que a mí me parece crítico, no solo la renuncia a lo que era en el origen el peronismo y las dos almas también que hay dentro del peronismo, o más, sino justamente el hacer una interpretación tan reduccionista en términos lingüísticos que pierden a los actores. Los actores tienen historia, tienen vida, ¿no? En el caso de Colombia, la FARC tiene una historia y por qué la más cruenta guerra de toda América Latina, la más larga guerra que ha vivido Colombia en todo el continente americano, ha sido como ha sido, se explica por razones históricas y por memorias y luchas que van más allá de una interpretación. Si me permiten, porque discrepo por completo, especialmente de Chantal Mouffe, que en fin, tuvo la influencia que tuvo en la lectura y recepción de Gramsci, junto con la CLAU en toda América Latina, pero que esa deriva agonista, he hablado antes de neoinstitucionalismo, termina siendo vacío tanto que puede servir para populismo de derechas o de izquierdas, es decir, su teorización, su práctica. Otra cosa en la construcción. Bueno, para Chantal Mouffe sigue pensando que algunas fuerzas políticas en Europa, que están representadas en el Parlamento Europeo, y aquí tenemos representantes de la izquierda europea, siguen pensando que son socialdemócratas. Y la socialdemocracia en Europa, probablemente desde Colombia se vea en otros términos, no podríamos calificarlo como tal. Es más, es fuerte decirlo, pero en algunos elementos, posiciones de los grupos parlamentarios en Europa podríamos calificar en la vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, el de refugio, claramente fascistas. Y evidentemente por eso la crisis de la socialdemocracia en Europa. Entonces, muchas de las elaboraciones descarnadas y sin historia de Chantal Mouffe, pues terminan siendo válidas para cualquier cosa. Otra cosa sea su tradición y su identidad, que hay que reconocerlo y que tiene un valor y un elemento distintivo. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales desde los que nos reivindicamos de una tradición marxista, que es el factor o la visión de clase. Y afirmar una democracia radical y una democracia pluralista con ciertas fórmulas, digamos, de una lectura populista con tan poca consistencia, pues termina sirviendo para otras cosas. En el caso de Europa no estoy en nada de acuerdo. Nosotros recibimos a Chantal Mouffe en Quito, apoyando, pero algunos elementos que son contradictorios, y este es un elemento que habría que discutir. No digo que por sí el populismo como fenómeno no sea merecedor de una consideración crítica, como no he dicho que la visión transversal haya que negarla. Lo que digo justamente cómo se construye el sujeto y el bloque histórico. Si lo hace de una perspectiva materialista, histórica, marxista, no es un reduccionismo de clase, y quien interprete que eso es un reduccionismo de clase, pues sirve bien para ejercicios académicos, que he tachado de academicista, pero no para procesos políticos históricos.
Yo creo que hay dos elementos que son importantes, que es la historia, en el caso de Colombia, para recuperar la memoria negada. Tenemos lo que fue el laboratorio de la Alianza para el Progreso y el proceso de modernización, recuperar esa memoria, yo creo que va a ser interesante en el caso de Colombia con las FARC, y luego intentar, sí, establecer alianzas. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay una fragmentación de fuerzas políticas en este momento y de liderazgo a la presidencia preocupante, aunque el escenario, mi hipótesis es que será de lograr una fuerza de progreso. Otro elemento que no hemos discutido, pero sería interesante, es discutir las lecturas del populismo. Señalaba antes Jaime el caso del peronismo en Argentina, en Europa y en América Latina, porque se han hecho traslaciones que, con todo el respeto, no solo es que vulneran el contexto histórico, la necesaria lectura crítica de los procesos políticos y sociales, en algunos casos se han hecho traslaciones inapropiadas y desde el punto de vista teórico e histórico absolutamente inconsistente. Entonces, con eso hay que hacer una lectura muy diferente de la estructura social, en términos de clase, de historia, de luchas políticas en América Latina, muy diferente. Entonces, tratar de elaborar teoría en abstracto de una universidad en Inglaterra, tanto para Argentina como para España, me parece no solo un disparate, sino imposible. Entonces, hay que construir desde lo local, desde abajo, desde el pensamiento propio, sea en Colombia, que hay intelectuales muy interesantes, o sea, en este caso en Europa, los diferentes procesos que están viviendo en Europa de construcción de un bloque alternativo a la hegemonía y al proceso de la troika, ¿no? En ese sentido. Yo no tengo una fórmula, pero sí tengo claro que los experimentos y ensayos de laboratorio académico están bien para publicar un libro, pero no para contribuir a un proceso histórico. Yo no creo que en este momento el pensamiento de Chantal Mouffe contribuya a nada en proceso de construcción de alternativas políticas democráticas. Pero en mi lectura de su obra, por lo menos la reciente, no he trabajado, salvo el periodo de sus primeras obras gramscianas, lo que está haciendo, ¿no? Yo quería decir una cosa pequeña, y es sobre, hay algún acercamiento interesante, porque la FARC, el ELN y otros grupos guerrilleros anteriormente se reapropian también de algunas categorías gramscianas. O sea, la recepción de Gramsci y uno, bueno, es el concepto de lo nacional popular unido a el tema de la guerra de posiciones, ¿no? Y bueno, algunos analistas gramscianos con posterioridad dicen que precisamente es un error por parte de los grupos guerrilleros, ¿no? No concretamente las FARC, porque bueno, ya eso es una cuestión ya muy compleja, muy grande, muy larga, sino otros grupos previos al surgimiento de las FARC, por una lectura errónea del contexto en el que se estaban moviendo. Entonces es interesante, hay algunos autores colombianos que han trabajado sobre la influencia de las categorías gramscianas en estos movimientos guerrilleros y cómo muchas veces esa reapropiación de esas categorías se hacen sobre análisis erróneos de la realidad, dando resultados trágicos. Estoy hablando de resultados de mucha gente muerta, de errores de cálculo con análisis erróneos que acaban en masacres, ¿no? En más de un caso, porque además los gobiernos colombianos en algunos casos, y bueno, luego toda la creación del aparato paramilitar, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente en Colombia que ha reflexionado sobre eso, que es muy interesante, sobre lo que dice. No, tampoco quería seguir, pero quiero hacer una recomendación, que no tiene nada que ver con Antonio Gramsci, pero como también antes he citado a Pasolini, y estamos hablando un poco de... Al hilo me ha surgido un poco de lo que ha dicho Víctor, ¿no? En realidad su preocupación está encardinada, se nota mucho en una reflexión para la toma del poder, ¿no? Se nota que es ahí donde nace la preocupación. Pues yo recomiendo ardientemente el libro del poeta Roque Dalton, un libro rojo para Lenin, que lo que hace es una deconstrucción de forma poética del Lenin más subyugante, que es el Lenin de febrero a octubre, en el que diseña la toma del poder, ¿no?
cuando nadie lo veía, ni Trotsky, vamos, Trotsky ni se lo olía, no se lo olía a nadie, nada más él dijo, este es el momento. Es apasionante cómo lo cuenta desde un punto de vista literario y desde un punto de vista político, y creo que también son relecturas que están en nuestro entorno, que han sido parte de nuestra tradición y que en un momento determinado las hemos apartado para retomar. Además son literaturas para la transformación que están en la frontera entre por eso digo literaturas, que están en la frontera entre la poesía y la reflexión para la acción, y que creo que son el momento de tomarlo frente a los significantes vacíos propuestos sistemáticamente en el debate político en los últimos meses en este país. Y bueno, ha sido un placer estar aquí, me lo he pasado muy bien, y si hubierais hablado más me lo hubiera pasado mejor.